Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces por la Justicia. En el programa de hoy nos adentraremos con mayor profundidad en una realidad lacerante que demanda nuestra atención y una acción urgente con sociedad: la sistemática y persistente violación de los derechos humanos que sufren las mujeres y la comunidad LGBT en México. A través de un análisis riguroso de notas periodísticas recientes, desentrañaremos los elementos cruciales que configuran esta problemática. Identificaremos las más profundas transgresiones a los derechos fundamentales y ampliaremos conceptos clave provenientes de los derechos humanos y los estudios de género para comprender la verdadera magnitud de esta crisis. Nuestro objetivo primordial en esta emisión es generar una conciencia profunda y extendida sobre estos atropellos, exponiendo las dolorosas reflexiones que inevitablemente surgen al confrontar esta cruda realidad. Nuestra primera nota nos llega desde El Economista, con fecha del 17 de mayo del 2025, y pone en manifiesto un elemento crucial y fundamentalmente preocupante: la persistente y arraigada discriminación que enfrenta la comunidad LGBTQI+ en México. Incluso a pesar de los significativos avances legales que se han encontrado en los últimos años, esta alarmante situación revela una serie de violaciones directas a derechos humanos fundamentales. En primer lugar, el derecho a la vida se ve brutalmente transgredido con los asesinatos motivados por el odio, crímenes que no solo ciegan vidas, sino que también siembran terror y un sentimiento de inseguridad constante en la comunidad. Estas agresiones a menudo se caracterizan por una brutalidad extrema y un ensañamiento particular, reflejando el profundo odio y prejuicio de los perpetradores. En segundo lugar, el derecho a la integridad personal es vulnerado por la violencia física que sufren los niños, niñas y adolescentes en escuelas, espacios que deberían ser seguros y de desarrollo, pero que convierten en escenarios de agresión y trauma. Esta violencia en el ámbito escolar puede tener consecuencias psicológicas devastadoras a largo plazo en las víctimas, afectando su desarrollo social y emocional. En tercer lugar, el derecho a la no discriminación es sistemáticamente ignorado a través de la proliferación de discursos de odio en diversos medios y plataformas, alimentando un clima de intolerancia y exclusión. Estos discursos, a menudo basados en estereotipos y desinformación, normalizan la discriminación y pueden incitar a la violencia. Finalmente, el derecho a la educación se ve comprometido al crearse entornos escolares hostiles y amenazantes, impidiendo el pleno desarrollo académico personal de los estudiantes LGBTQI+. La falta de políticas inclusivas y la ausencia de capacitación para el personal educativo contribuyen a esta problemática. Conceptos pertinentes para comprender esta compleja problemática incluyen la homofobia extendida con el miedo, el odio a la aversión irracional hacia las personas homosexuales, la transfobia, que abarca sentimientos y actitudes negativas hacia las personas transgénero y de género no binario, y la discriminación sistemática, que se refiere a estas prácticas y políticas arraigadas en la sociedad que perpetúan la desigualdad
y la exclusión de la comunidad LGBTQI+. Reflexionamos profundamente sobre la mera existencia de leyes progresistas. No es suficiente si no se acompañan de una implementación efectiva y real por parte de las autoridades en todos los niveles. La persistencia de prejuicios culturales profundamente arraigados, alimentados por la desinformación, la intolerancia continúa siendo un obstáculo formidable para la plena realización de los derechos de la comunidad LGBTQI+. Es crucial analizar cómo estos prejuicios se manifiestan en la vida cotidiana. Desde el acceso al empleo y a la salud, hasta la seguridad en el espacio público, perpetuado un ciclo de violencia y marginación. Las posibles causas de esta persistente discriminación incluyen la falta de educación integral sobre la diversa sexualidad y de género, la influencia de discursos conservadores y la ausencia de mecanismos efectivos para sancionar la discriminación. Las consecuencias son devastadoras. Limitar las oportunidades de desarrollo afecta la salud mental y física y perpetúan la exclusión social. La segunda nota que analizaremos proviene de la ONU, del canal de noticias, con fecha el 5 de octubre de 2023, y pone en relieve un elemento central de la violencia de género en México y a nivel global, el feminicidio. Esta brutal manifestación de violencia representa la forma más extrema y letal de agresión contra las mujeres, constituyendo una flagrante violación de su derecho fundamental a la vida y a su derecho a la seguridad personal. El concepto clave para comprender esta tragedia es precisamente la violencia de género, definida de manera crucial como cualquier acto de violencia física, sexual, psicológica o económica perpetuada contra una persona por razón de su género, o que afecta de manera desproporcionada a personas de un género en particular. Este es el caso de las mujeres. Esta violencia no es un fenómeno aislado, sino que se inscribe en un continuo de agresiones que van desde el acoso callejero hasta la violencia doméstica. Reflexionamos con urgencia y profunda preocupación sobre la inherente necesidad de erradicar las causas estructurales que perpetúan esta violencia sistemática. Entre estas causas destacan el machismo, un sistema de creencias arraigado que exalta a la superioridad masculina y subordina a las mujeres, normalizando actitudes y comportamientos violentos. Asimismo, la impetud juega un papel devastador al evitar un mensaje de tolerancia hacia estos crímenes y alentar su repetición. Es fundamental analizar cómo factores como la desigualdad económica, la falta de acceso a la justicia, los estereotipos de género dañinos y la falta de educación comprensiva de género contribuyen a este ciclo de violencia letal. Las posibles causas del feminicidio son complejas y multifactoriales, incluyendo la normalización de la violencia en las relaciones, la falta de acceso a mecanismos de prevención efectivos y la persistencia de roles de género rígidos. Las consecuencias del feminicidio son trágicas e irreparables para las víctimas y sus familias. Pero también tienen un profundo impacto en la sociedad al generar miedo, desconfianza y una sensación de impunidad generalizada. La erradicación del feminicidio exige un abordaje integral que involucre ambos cambios legislativos, políticas públicas efectivas, una transformación cultural profunda y un compromiso inquebrantable de toda la sociedad para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. Nuestra tercera nota, emitida por la Amnistía Internacional el 21 de mayo de 2024,
identifica un elemento profundamente alarmante y que atenta contra los pilares principales de una sociedad democrática: el perverso uso del sistema de justicia como herramienta para intimidar, silenciar y obstaculizar el crucial labor de las defensoras de los derechos humanos en México. Esta táctica constituye una grave violación a los derechos fundamentales de la libertad de expresión, buscando sofocar las voces que denuncian injusticias y abogan por el respeto de los derechos. Asimismo, se transgrede el derecho a la participación de estas mujeres valientes al ser objeto de investigaciones y espionaje ilegítimo, y de manera particularmente grave se vulnera su derecho inherente a defender los derechos humanos, un derecho reconocido internacionalmente y esencial para la construcción de una sociedad más justa. Estas acciones por parte de las autoridades generan un gran clima de temor y desconfianza, dificultando la labor de quienes buscan la justicia y la protección de los derechos de la población más vulnerable. El concepto pertinente que ilumina esta preocupante situación es la criminalización de la protesta social y la represión de la sociedad civil. Estas estrategias buscan deslegitimar y castigar a quienes ejercen su derecho a la manifestación y a la defensa de los derechos, creando un clima de miedo e inhibiendo la participación ciudadana. Reflejamos con profunda inquietud sobre la importancia vital de proteger y garantizar la seguridad de quienes luchan incansablemente por los derechos de los demás. Su labor es fundamental para señalar las filas del sistema. Exigen rendición de cuentas. Exigen avanzar hacia una sociedad más equitativa. El ataque directo a su trabajo no solo pone en riesgo su integridad y su libertad, sino que también debilita gravemente el Estado de Derecho, socavando los mecanismos de control y equilibrio de poder necesarios en cualquier democracia que aspira a ser justa y transparente. La impunidad ante estas agresiones evita un mensaje escalofriante sobre la tolerancia a la represión y a la falta de compromiso con la protección de quienes defienden los derechos de todos. Las posibles causas de esta criminalización pueden incluir la tolerancia a la crítica, la defensa de intereses particulares por parte de ciertos sectores, y la falta de comprensión del rol fundamental de los defensores de los derechos humanos en una sociedad democrática. Las consecuencias son graves, debilitan la democracia, perpetúan la impunidad ante las violaciones de los derechos y silencian las voces de quienes buscan justicia. La cuarta nota que analizaremos con un escalofriante informe de letra S, publicado en 2021, que identifica un elemento crítico y alarmante de la violencia en nuestro país: las muertes violentas de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en México están transgredidas. No son hechos aislados, sino que representan una violación directa y brutal de su derecho fundamental a la vida. Además, evidencian de manera contundente la persistente violación de su derecho a la igualdad y a la no discriminación, motivada por prejuicios profundamente arraigados, basados en su orientación sexual e identidad de género. Estos actos de violencia a menudo se caracterizan por una hazaña particular y un desprecio por la vida de las víctimas, revelando la profunda homofobia y transfobia que aún persiste en nuestra sociedad. El concepto clave que nos permite comprender la naturaleza de estos crímenes es el odio. Estos actos de violencia extrema no son simplemente homicidios, están impulsados por el odio y una profunda preocupación sobre la intolerancia y el desprecio hacia la dignidad de la víctima. Reflexionamos con profunda preocupación sobre la urgente necesidad de visibilizar esta tragedia, de sacar a la luz la magnitud de la violencia que enfrenta la comunidad LGBTQI+, y de romper el silencio que a menudo rodea estos casos.
Es imperativo garantizar investigaciones exhaustas, imparciales y diligentes por parte de las autoridades competentes, investigaciones que permitan identificar los responsables, llevarlos ante la justicia y seguridad que reciban sanciones proporcionales a la gravedad de sus crímenes. Solo a través de la justicia se podrá enviar un mensaje claro de que la violencia motivada por el odio no será tolerada en nuestra sociedad y que podrá comenzar a sanar las heridas profundas que dejaron impactos en la comunidad y en sus familias. Las posibles causas de estos crímenes de odio incluyen la persistencia de estereotipos negativos, la influencia de discursos de odio en medios y redes sociales, y la falta de conciencia y educación sobre la diversidad sexual y de género. Las consecuencias son devastadoras para las víctimas y sus familias, y la comunidad LGBTQI+, en general, generando miedo, inseguridad y una profunda desconfianza en las instituciones. Finalmente, la nota informativa de Jack México, con fecha del 30 de enero de 2024. Este siguiente es un análisis de esta noticia. Identifica un elemento profundamente preocupante y que clama por atención urgente: la persistente y multifacética discriminación que enfrenta la comunidad trans en México. Esta discriminación se manifiesta de formas terribles, incluyendo el asesinato de personas trans, un acto que constituye la violación más extrema del derecho a la vida. Además, se evidencia una clara violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación al negarles las mismas oportunidades y el mismo trato que al resto de la población. Y de manera insidiosa, esta discriminación atenta directamente contra la dignidad inherente de las personas trans, al negar y menospreciar su identidad de género. La violencia contra otras personas trans a menudo se caracteriza por una brutalidad particular y una falta de reconocimiento de su identidad. El concepto pertinente para comprender esta problemática es la transfobia, definida como el miedo, el odio, la aversión o la discriminación hacia las personas transgénero y de género no binario. Es crucial entender el profundo impacto de la transfobia en la seguridad y el bienestar de esta comunidad, generando un clima de hostilidad, violencia y exclusión que afecta a todos los aspectos de sus vidas, desde el ascenso a la salud y la educación hasta la seguridad en el espacio público y las oportunidades laborales. Reflexionamos con profunda urgencia sobre las personas trans y de fomentar un propio respeto genuino hacia la diversidad de identidades de género. Esto implica desafiar los prejuicios, educar sobre la realidad de las identidades trans y construir una sociedad donde todas las personas, independientemente de su identidad de género, puedan vivir con seguridad, dignidad y pleno conocimiento de sus derechos. Las posibles causas de la transfobia son complejas, pero incluyen la falta de transformación precisa sobre las identidades trans, la influencia de normas de género binarias y restrictivas, y la discriminación institucionalizada. Las consecuencias para las personas trans son graves, incluyendo altas tasas de violencia, discriminación laboral, falta de acceso a los servicios de salud adecuados y un impacto negativo en su salud mental y bienestar general. A lo largo de esta emisión, hemos analizado 5 notas periodísticas que nos han permitido identificar elementos clave de la alarmante y persistente violación de los derechos humanos de las mujeres y la comunidad LGBTQI+. En México, hemos reconocido las transgresiones específicas a sus derechos fundamentales, desde el derecho a la vida hasta la dignidad personal, pasando por la integridad, la libertad de expresión y la no discriminación. Para comprender la profundidad de estas injusticias,
hemos empleado conceptos pertinentes como la violencia de género, el feminicidio, la homofobia, la transfobia, los crímenes de odio y la criminalización de la protesta. Nuestro objetivo primordial ha sido concientizar a nuestra audiencia sobre la grave y aparente situación que enfrentan estas poblaciones en nuestro país. Exponemos ahora de manera concisa, pero continente nuestra reflexión. La persistencia de estas sistemáticas violaciones de derechos humanos exige una respuesta contundente e inmediata por parte de las autoridades en todos los niveles de gobierno. No basta con leyes, se requiere una implementación efectiva, políticas públicas integrales, investigaciones exhaustivas y sanciones ejemplares para los perpetuadores. Pero la responsabilidad no recae únicamente en un cambio que desafíe los prejuicios, desmantele las estructuras temporales desiguales y promueva la empatía, el respeto y la valoración de la diversidad. La indiferencia ante esta dolorosa realidad no es una opción moralmente aceptable. El silencio nos hace cómplices. Es hora de alcanzar la voz y exigir justicia, igualdad y dignidad para todas las mujeres y para cada miembro de la comunidad LGBTQI+ que vive en México. Siendo todo por hoy, nos despedimos y damos gracias por que estuvieron presentes escuchando las 5 notas informativas que me di a la tarea de investigar y analizar. Muchas gracias.